En la actualidad, cuando una persona hace referencia a la palabra cultura, se piensa en dos conceptos distintos. El primero es el gusto por las bellas artes y las humanidades, y el segundo es las características de un grupo o civilización. Pero si regresamos a las raíces de la palabra cultura, la cual proviene del latín cultus, que hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. El cerebro de un bebé es asombroso. No tarda 9 meses en crearse, sino 7 millones de años y unas 350.000 generaciones. Todas las habilidades, conocimientos y talentos cultivados por nuestros ancestros están almacenados en el cerebro del bebé. Son como muchos programas de software que solo se activan cuando el bebé se relaciona con su entorno. Y lo más asombroso es que si no se activan en el momento apropiado, simplemente desaparecen. Pensemos en el lenguaje, por ejemplo. Si un niño no está expuesto al lenguaje antes de los 8 años, es posible que jamás aprenda a hablar. Podés ver entonces lo importante que es la interacción, que despierta y refuerza nuestra inteligencia latente. La opinión que estamos dando aquí no solamente es como trabajador. La apreciación que estamos dando aquí es como ciudadano. Salve decir que ya les tocó a los ferrocarriles, le tocó al petróleo, le tocó a la minería, le tocó a los teléfonos, le tocó a los bancos, le tocó a la educación. No pudieron con el agua, afortunadamente. Ahora creen ellos que le toca a la cultura y eso no lo vamos a permitir. La privatización de la gestión del agua se ha convertido en México en un problema que se repite con frecuencia. La propuesta de crear una Secretaría de Cultura que integra las distintas dependencias dedicadas a esta materia no es nueva. Ya ha sonado en varios momentos en los últimos años, aunque esta vez parece que cuenta con la voluntad política. El presidente Peña Nieto anunció durante su tercer informe de gobierno que en breve presentará una iniciativa para crear la Secretaría de Cultura, que implicaría una remodelación de dependencias y competencias en el ramo, por ejemplo, de Conaculta o Bellas Artes. Pero genera temor entre los funcionarios y trabajadores de las instituciones culturales por el impacto en sus puestos y condiciones laborales en un momento en el que el gobierno anuncia fuertes recortes del gasto público para el 2016. ¿Se necesita una Secretaría de Cultura? ¿Qué dependencias y cómo se integrarían? ¿Las funciones implicarán recortes? La situación que dicen que no va a tener un costo mayor, sí lo va a tener. Ahí señalan que los costos adicionales se generarán de los órganos desconcentrados. O sea, si hay que subirle a un presidente de Conaculta, que ahora supuestamente será secretario de Cultura, el salario, porque tiene que estar a nivel de un secretario, el recurso va a salir de los presupuestos de los órganos desconcentrados. Toda esa nueva estructura que tendría una secretaría, todos esos salarios de estos funcionarios, porque ellos no se sacrifican por el pueblo, no dejan de cobrar sus salarios, saldría de esta parte de los presupuestos de los órganos desconcentrados. Es ahí donde se genera esta falta de operación de los institutos por esa falta de recursos. Y entonces cuando hagan un diagnóstico 120 días después, que lo harán, por supuesto, estos nuevos funcionarios de la Secretaría, dirán, estas instituciones no están trabajando, pues no dirán que porque no tienen recursos, sino no están trabajando, no están haciendo lo que les toca, por lo tanto, vamos a cortarles personal, vamos a cortarles su presupuesto. Ese es lo grave de este asunto. El derecho es o constituye las reglas del juego que nos permiten la convivencia cotidiana. Reglas del juego que ven o que están redirigidas tanto a nuestra convivencia como personas, como trabajadores, como servidores públicos, como parte del Estado, son las reglas que rigen incluso a nuestro Estado. Son eso, reglas del juego. Derechos humanos culturales es lo que nos hace personas, lo que nos da identidad en nuestra cotidianidad, es nuestra forma de convivencia, de diálogo, de nuestro vestido, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de expresión
en el arte como la pintura, la música. Esos son nuestros derechos culturales, nuestra forma de hablarnos, nuestros lenguajes indígenas, todo lo que somos, todo lo que nos hace como personas y nación, son nuestros derechos culturales. ¿Por qué decimos que estas iniciativas pretenden privatizar el patrimonio cultural? México está inmerso en una serie de acuerdos internacionales, tanto de comercio como de educación, de preservación del patrimonio cultural. Ha firmado con UNESCO una serie de documentos de políticas de Estado que tienen que ver con la educación y la cultura. Una de las recomendaciones de UNESCO es que México no separe la educación y la cultura porque forman un mismo vínculo y que esa parte de la historia de México, desde el arqueológico, lo histórico, lo artístico, lo contemporáneo en términos de la cultura general, las lenguas indígenas, la cultura popular, forma parte de ese ente importante. Quienes realizamos trabajos en las instituciones INAIMBA, realizamos investigaciones sobre ese patrimonio que van hacia la educación en todos sus niveles. Nuestras investigaciones llevan adelante esta parte de recoger toda la que ha sido la experiencia cultural mexicana y llevarlos hacia crear un vínculo educación-cultura dentro de los mexicanos para que les sea atractiva su historia, para que no se abandonen en los libros toda esta historia rica de quienes han construido esta nación. El separar al hacer del sector cultura del ámbito de la Secretaría de Educación Pública, por lo tanto, es una orientación que va a dividir aún más los contenidos educativos ya por sí débiles en este sentido y que es indispensable que como mexicanos tengamos conciencia de que una de nuestras principales riquezas es esta diversidad cultural y el derecho que tienen todas las culturas de este país de desarrollarse, manifestarse. En ese sentido, antes de hacer una Secretaría de Cultura, es urgente poder legislar en relación a los derechos culturales. El artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos reconoce una pluralidad de pueblos como integrantes de la nación mexicana. Cada uno de esos pueblos tiene derecho, establecido también por las leyes nacionales e internacionales, a ser consultado para una ley que les afecta. Cada uno de esos pueblos tiene una cultura. Y en ese sentido, mientras que cada uno de esos pueblos no sea consultado, la iniciativa es una iniciativa y si se sanciona como ley, como secretaría, es una medida que está violando los derechos de cada uno de los pueblos que integran la nación mexicana. La iniciativa es una iniciativa nefasta, tanto para el patrimonio cultural como para los institutos nacionales de antropología e historia. El objetivo fundamental de la iniciativa es el poner en usufructo o en valor económico el patrimonio cultural de la nación. Y es absolutamente falso que va a apoyar a los artistas. Estamos aquí en la Cámara de Diputados con el diputado Santiago Taboada, quien es el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adriana? Muchas gracias por el espacio. ¿Qué es lo principal que puede vender México de su cultura, que es muy rica, muy vasta? México es de los países a nivel mundial con más riqueza cultural. ¿Qué es lo que tú identificas que puede vender México hacia el exterior? Mira, definitivamente sus zonas arqueológicas. Tienen unas zonas arqueológicas excelentes en este país. El Palacio de Bellas Artes, uno de los recintos más importantes de la nación, es rentado como un salón de fiestas más. Museos y zonas arqueológicas son rentados por Conaculta para diversos tipos de eventos, de conciertos, presentaciones de cantantes famosos, pese a la oposición del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Algunos museos son rentados a Televisa. El personal de producción daña las instalaciones y en ocasiones no se les cobra un solo centavo.
En el año de 1988 aparece Conaculta. Ese acto de magia neoliberal, chipote jurídico, que lo único que vino a hacer es quitar funciones a los institutos y quitarle presupuesto para esas funciones sustantivas. Cuando estamos hablando del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, estamos hablando de instituciones que históricamente han tenido dos funciones principales. En el caso de Bellas Artes, el asunto de la formación estético-artística, y en el caso de Lina, la cuestión del asunto cívico-histórica, fomentando la identidad de los mexicanos. Estarán haciendo o han hecho a través de la historia de nuestro país instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes, como el Instituto Nacional de Antropología, ¿estarán haciendo bien su trabajo? Por supuesto que lo están haciendo bien. Nosotros, las personas que nos dedicamos desde hace algún tiempo, no poco, a la conservación del patrimonio, nos basta caminar por las ciudades, por los centros históricos, por las zonas arqueológicas, y podemos ver a través de la arquitectura, como decía un poeta, un escritor mexicano, premio Nobel, decía, la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. Los grupos artísticos de Bellas Artes están formados por la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, el Coro del Teatro de Bellas Artes, el Coro de Madrigalistas, el Coro de Solistas de Ensamble, el Grupo de Concertistas de Bellas Artes, así como los bailarines de la Compañía Nacional de Danza. Cada uno de ellos desempeña una actividad específica, dando conciertos, dando eventos en donde la idea principal es poder dar a conocer la cultura, el arte, a muy bajo costo. Como es sabido, el tener una educación artística potencializa lo que es el desarrollo del individuo. En mi caso, yo tengo la fortuna de venir de una familia de músicos, en la cual yo soy quinta generación, pero tanta gente aparte de mí no tiene esa tradición. Lo que ofrece Limba es darles la posibilidad de que desde niños tengan esa formación y se desarrollen. Para mí, desde niño, era algo súper bonito el pensar que algún día iba a estar en una orquesta, la cual iba a ser pilar de lo que es la cultura en México, como la Sinfónica Nacional, y gracias a Dios pude llegar a ello, estoy ahí, y para mí es súper importante hacerle ver a la gente que la música clásica es algo que te puede dar muchas satisfacciones, y sobre todo te abre la mente a soñar, y es algo que necesitamos mucho de los mexicanos.